Lo que no dice la lección, expiación horizontal, la cruz y la iglesia, lección 5. Cuando Dios reordenó los cielos y la tierra, primero decidió qué es lo que quería y luego le habló a la fuente de donde lo iba a sacar. Cuando Dios quiso plantas, le habló a la tierra. Cuando Dios quiso peces, le habló a las aguas. Cuando Dios quiso animales, le habló a la tierra. A lo que Dios le hablaba se convertía en la fuente de donde provenía lo creado. Cuando crea el objetivo de su solo y único plan, o sea, nosotros, quiso hijos, se habla a sí mismo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Salimos de Dios, por lo cual llevamos su imagen y su semejanza, sin mancha, creados para buenas obras, o sea, realizar el propósito de la razón por la cual fuimos creados. Tal es la relación que quiere mantener el Padre con sus hijos, que los coloca en Edén, lugar donde se manifiesta su presencia. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Pero sucede la caída y dejamos de ser hijos, ahora esclavos, extraños a Dios, perdiendo reino, santidad y arrojados de Edén, su presencia. ¿Cómo sabe un padre si sus hijos le aman? Cuando le obedecen. Ahora, ¿cómo saben los hijos si sus padres les aman? Cuando quieren lo mejor, aún mejor que ellos mismos. De la misma manera, cuando el Padre nos trajo a la existencia, quiso que fuésemos de lo mejor, aún mejor que Él. Pero como no hay nada ni nadie mejor que Él, nos hizo igual a Él. Tal es así que ahora, para volver a ser igual a Él, hace todo lo posible para que ello suceda, mediante su Hijo, el Señor Jesucristo, que es el fundamento para la reconciliación con el Padre, como hijos, que anuncia el fin desde el principio y revela de antemano lo que aún no ha ocurrido, que dice, mi plan se realizará, yo cumpliré mi propósito, lo que deseo. La reconciliación con el Padre, que es posible por su Hijo, al cual le envió, es el cumplimiento del objetivo de su solo y único plan. No es el propósito. ¿Cuál será el propósito? Sacrificio significa literalmente acercarse a, y en este caso a Dios. Desde Adán hasta Moisés se presentaron con la única intención de acercarse, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por lo cual, acercarse a Dios es el primer paso hacia la reconciliación. Es importante tener claros esto, que el único medio para acercarnos a Dios el Padre es mediante un sacrificio. Y Él hizo provisión desde antes de la fundación del mundo, del sacrificio que no solo nos acerca a Dios, sino que salda la separación entre el Padre y sus hijos. Así que por medio de Jesucristo, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Para hacer esto, tenemos que conocer a Dios el Padre. Así que después de que Cristo se presentó como nuestro sacrificio por la culpa, ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios, sin lenguaje, sin palabras. ¿Cómo damos gloria a Dios sin palabras? Después de haber sido acercados a Dios por Cristo, mediante Él nos rescata, nos redime, nos limpia, y luego nos expía y nos purifica, y con todo esto nos reconcilia con Él. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, por cuanto más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios
fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Para que seamos salvos, tenemos que ser reconciliados primero. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. El primer paso hacia la reconciliación es acercarse a Dios, que implica arrepentimiento, cambiar de modo de pensar, pedir perdón. Así es que con nuestro prójimo, cualquiera sea la razón del distanciamiento, el primer paso es pedir perdón, no buscar ser perdonado. Pablo empieza a explicar del porqué de la separación. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y continúa después hablando de lo que significa esto en cuanto a la relación. ¿Cómo hizo Dios esto posible? Lo hizo, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. En otra parte también dice, en relación a esto de anular, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En la primera parte entraban los sacerdotes a realizar los sacrificios por el pueblo. Dice, esta primera parte dice, es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esa es la razón por su ineficacia. No podía hacer justo, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, mejorando, lo anuló. Dios reformó. Reformar es mejorar, con un mejor pacto y un mejor sacrificio. ¿Para qué? El Padre quiere en Efesios la relación entre nosotros de paz. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. En Hebreos quiere esto para los que estaban lejos y para los que estaban cerca. Una relación personal con Dios. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, este era el fin del sistema de sacrificios. El objetivo del sistema de sacrificios es este, que entremos a ese lugar no por un solo día, sino por el resto de nuestras vidas. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y como consecuencia de esta relación, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pablo nos muestra la unidad que hay en Cristo, como fundamento, como piedra angular, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, al sistema de sacrificios por ser ineficiente, reformándolo, mejorándolo. Y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Con este nuevo pacto y un mejor sacrificio crea un nuevo hombre, en paz con el Padre, reconciliados con el Padre, quitando así la sentencia que pendía sobre nosotros,
lo que nos separaba del Padre. Él, Cristo, proclamó la reconciliación, la paz con el Padre y por consiguiente entre nosotros. Pues por medio de Él, Cristo, tenemos acceso al Padre. Al haber hecho posible mediante su sangre tener acceso al lugar santísimo, ante su presencia. Ciertamente la bondad y la misericordia y el amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré durante todos mis días en la casa y en la presencia de Jehová. Dios no vive en el lugar santísimo, es el lugar donde se manifiesta. Para que Dios se manifieste en nuestra presencia, Él tiene que hacernos entrar en su presencia. En el lugar santísimo está su presencia, y todo esto por un mismo espíritu. Dice Pablo, al relatar los servicios que se hacían en el templo, tanto en la primera parte como en la segunda, que el Espíritu Santo daba a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, la paz que quiere Dios es que permanezca en nosotros todos los días de nuestra vida, y solamente es posible en su presencia. La vida del judío en su relación con Dios y sus connacionales giraba en torno a los servicios de la primera y segunda parte del templo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, templo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Si cometía errores, transgredía la ley, tu falta era perdonada mediante un sacrificio. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, a la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En ese día, el templo terrenal era limpiado, expiado, purificado, así como ahora nuestro ser. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Pero Dios reforma mejor el sistema bajo un nuevo pacto y un mejor sacrificio. Y otro templo, la iglesia, que eres tú, yo, cada uno de nosotros es templo, la iglesia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Nuevamente justos, no solo un día. Y esto es lo que hace Cristo. Para poner fin a la rebelión de volverse contra Dios. Segundo, para erradicar totalmente el pecado. Tercero, para expiar, quitar la maldad. Cuarto, para traer justicia, justos delante de Dios, eterna, cada día de nuestra vida. Quinto, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el Santísimo. Lo que hace Cristo, de poner fin a la rebelión, no más volverse contra Dios, erradica el pecado totalmente de nosotros y de esta tierra, y expía la maldad, nos limpia, purifica. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.